Sean todas y todos bienvenidos a este quinto evento de Lunes de Código de Escuela de Código, el cual forma parte de Pilares, un subsistema educativo en el cual en conjunto todos ejercemos nuestro derecho a la educación, la cultura y el deporte de forma completamente gratuita aquí en la Ciudad de México. Tenemos el gusto de presentar este evento para ustedes, de la ciencia ficción a la realidad, explorando la inteligencia artificial y sus promesas, riesgos y desafíos, el cual tenemos el honor de estar transmitiendo a través de Facebook Live. Agradecemos a todas y todos nuestros estudiantes y talleristas de Escuela de Código, así como a toda la comunidad de Pilares que nos acompaña hoy aquí en el Pilares Cantera, en el cual se está llevando a cabo esta transmisión. Tenemos con nosotros a Daniela Rojas, por parte de ION Institute, quien es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla y asociada al programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Daniela Rojas es coordinadora de proyectos en ION Institute, donde ella promueve herramientas para una sociedad más justa e igualitaria a través del uso responsable de las tecnologías de frontera. Como consultora de proyectos en C-Minds, ex coordinadora de proyectos, sigue coordinando los programas de gobernanza experimental para el uso ético de la inteligencia artificial en México y Uruguay. Dentro de los proyectos que coordinó durante su trayectoria en C-Minds se encuentra la exploración de las oportunidades y retos del metaverso para América Latina, el uso de las tecnologías como la realidad aumentada para la educación y ha estado apoyando al gobierno a aprovechar las nuevas tecnologías para promover la recuperación económica post-COVID. Les cedo la palabra a Daniela Rojas y recuerden que nos pueden estar compartiendo todas sus dudas y preguntas a través de Facebook Live. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Primero que nada quiero agradecer a Pilares Cantera por la invitación, a Escuela de Código, al Gobierno de la Ciudad de México y pues a todos y todas ustedes por estar aquí presente y un saludo a quienes nos están viendo en la transmisión en vivo. Y pues quiero empezar con la Un favorzote, si se van a retirar, van a salir o algo que tengan que hacer afuera, les pedimos de favor que lo hagan de forma agachada para no intervenir con la cámara, por favor. Gracias. Disculpa. No te preocupes. Bueno, entonces yo quise llamar a esta plática porque quiero que sea más una plática, quiero saber cómo todas sus inquietudes que tienen alrededor de este tema. Pues es de la ciencia ficción a la realidad, inteligencia artificial, promesas, riesgos y desafíos. Y de hecho esa slide la hice con inteligencia artificial. Entonces yo le pedí a una aplicación que me pidiera un futuro de la Ciudad de México. Entonces, como se puede ver, aquí está, bueno, no sé muy bien, pero se supone como si fuera Reforma, hay una pirámide, no sé por qué, ahí a final de Reforma y se ven como todos estos edificios, ¿no? Entonces, solo para que vean como un poquito qué se puede lograr con este tipo de herramientas. Siguiente. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguien quiere decirme qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha inteligencia artificial? No hay respuestas malas, yo solo quiero saber qué es lo que a ustedes pues se le viene a la mente cuando escuchan esta palabra. Venga. Yo Robot, ok. ¿O alguien más que quiera decir? Puede ser lo que sea, de verdad. Nada más. ¿Ahí? ¿Alguien? Pienso en computadoras, en máquinas. Computadoras, máquinas. ¿Alguien más? ¿Una última? ¿No? Pues siempre que hago esta pregunta, muchas veces me dicen como robots, justamente, o me mencionan alguna película, ¿le puedes pasar a la siguiente? Me mencionan alguna película de ciencia ficción, o alguna serie que están viendo también que tiene que ver con ciencia ficción. Y creo que ese es el problema, que cuando hablamos sobre inteligencia artificial lo vemos como algo muy futuro, como que está muy, muy lejos, y que ya va a ser cuando los robots nos van a dominar a todos y ya no va a haber nada que hacer con nosotros. Eso es lo que muchos piensan porque esa ha sido la narrativa a través de los libros, a través de
de las películas, a través de las series. Y pues, por ejemplo, está Black Mirror, que es una de las series como más, pues de Netflix más importantes hoy en día. Y siempre nosotros cuando queremos explicar lo que hacemos en Ion Institute, que de hecho, pues Ion Institute parte de otra organización que se llama C-Minds. C-Minds es una organización mexicana liderada por mujeres en donde pues buscan promover el uso responsable de las tecnologías de frontera. Y pues había un área enfocada en preparar a las personas ante estos cambios que se están haciendo con la tecnología, y siempre era como pues estos cambios a futuro, pero en realidad son los cambios del presente que se están haciendo con las tecnologías. Y lo que hacemos, para como resumir, que es Ion Institute, en este caso, es que tratamos de que no pasen pues las escenas y todas pues los episodios que pasan como en Black Mirror. No sé si alguien ha visto aquí algún capítulo de Black Mirror. Bueno, la última temporada está pésima, quiero decir, pero a partir de ahí siempre tocaba como esos temas de tecnología y los llevaba hasta lo último, ¿no? O sea, ya eran como escenarios muy caóticos gracias al uso de las tecnologías. Entonces nosotros hacemos como estas reflexiones de que sí puede ser un potencial y creemos que el uso de las tecnologías tiene muchísimo potencial para todos los sectores, pero que tienes que estar considerando los posibles impactos negativos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues no hay un consenso para decir una definición consensuada de lo que es inteligencia artificial, pero una de las que pues más se utiliza es el de la OCDE, y dice que es un sistema basado en máquinas que puede hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Son máquinas que realizan funciones cognitivas similares a la de los humanos. Entonces me pueden decir, padrísima tu definición, pero sigo sin entender qué es inteligencia artificial. Pues con palabras más sencillas, son sistemas que lo que quieren es simular las cosas que hacemos los seres humanos y quieren simular el cerebro humano. Entonces, se los dejo como con palabras un poquito más sencillas. Siguiente. Entonces, pues para explicarles un poquito más sobre cómo funciona, tienes datos, aquí representados, que pasan por un algoritmo y de ahí se emiten recomendaciones. Ojo, estoy utilizando la palabra recomendaciones porque todo lo que sale de esos algoritmos se tiene que ver como una recomendación. No porque lo diga la máquina significa que ya ciencia cierta, no, o sea, todo lo que dice es verdad y se tiene que considerar así. Entonces nosotros siempre decimos que lo que te dicen las máquinas es una recomendación. Entonces, pues comparándolo con cómo funciona el cerebro humano, lo estoy poniendo de manera muy sencilla. Yo sé que, o sea, ni siquiera nosotros entendemos cómo funciona bien el cerebro humano, ¿no? Pero pues nosotros tenemos información que hemos recabado a través de pues, nuestras vidas, nuestros contextos, etcétera, etcétera. De ahí, pues nuestro cerebro procesa todo ese tipo de información y así emitimos un resultado, ¿no? Entonces, cuando estás teniendo una conversación, pues así es como funciona. Entonces, les voy a poner un ejemplo, que es cómo funciona la inteligencia artificial, y el ejemplo que siempre ponemos es Netflix. ¿Quién conoce Netflix o tiene como contratado Netflix? Ok, entonces les voy a explicar un poquito sobre cómo son estas plataformas, ¿no?, de streaming. También una de las preguntas que les quiero hacer es como si creen que alguna vez han utilizado inteligencia artificial. Alce la mano quien cree que haya utilizado alguna vez inteligencia artificial. Ok. Ok. Veo que como en su mayoría sí, muchos dicen de que es que no, yo en la vida he utilizado inteligencia artificial, pero pues la utilizas para justo Netflix tiene inteligencia artificial, o Google Maps, si alguna vez han utilizado Google Maps, utiliza inteligencia artificial. También muchas de las aplicaciones de los bancos ya utilizan inteligencia artificial.
Entonces, cada vez están más involucrados en nuestras vidas, aunque creamos que no. Entonces, a ver, ¿cómo funciona Netflix? Yo puedo estar hablando con… ¿Cómo te llamas tú? Sí. Oscar. Ok. Puedo estar hablando con Oscar y me dice, hoy lunes tuve un día bien pesado, quiero solo ver una película que tenga que ver, pues que sea de acción y que además… pues que tenga drama, ¿no? O sea, que no solo sea como de acción y ya, sino que tenga como ese drama. Y además, amo a Tom Cruise. Es mi actor favorito, yo lo amo, es mi máximo en la vida. Y entonces yo, Dani, pues proceso toda esa información y digo, ay, pues ¿qué película le puedo recomendar? Y entonces digo, ay, pues está Misión Imposible 37,000, ahorita en el cine, la puedes ir a ver. Y me dices, perfecto, pero pues ya la vi, digamos que ya la viste, ¿no? Entonces yo vuelvo a procesar la información y digo, bueno, pues puedes ver Top Gun, que salió el año pasado, que ganó, pues estaba nominada como mejor película, bla, 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 bla. Pero, pues la realidad es que yo no conozco todos tus gustos, tampoco conozco todas las películas del universo. Lo pego más, sí. No conozco todas las películas del universo y tampoco pues a todos los actores, ¿no? Entonces va a haber un momento que mis recomendaciones van a ser muy limitadas. Y ahí es donde entra Netflix y cómo funciona. Lo que empieza a ver Netflix es que no solo se da cuenta que le gusta mucho pues las cosas de acción y de drama, sino que también los de ciencia ficción. Entonces empieza a hacer como a ligar estos patrones y dice, pues está Tom Cruise y está una película de acción, pero con ciencia ficción, y te recomendamos Al filo del mañana, que es una película como que vienen los aliens y sale Emily Blunt, ¿no? De ahí no sé más porque no la he visto. Pero no sé si se han dado cuenta que en Netflix hasta arriba como que te sale un porcentaje que dice como de qué tanto es como afín a tus gustos, ¿no? Es por eso, o sea, porque va analizando como toda esa información de tanto cuando tú vas viendo las películas o las series y así dice, le gustan este tipo de películas, le gustan este tipo de series, este tipo de actores, bla, bla, bla. Y así es como te puede recomendar películas. Entonces, vuelve a analizar la información y dice, pues en esa película sale Emily Blunt. Y dice, pues uno de los directores más famosos en ciencia ficción de los últimos años es este hombre que es Christopher Nolan, que acaba de sacar su película que se llama Oppenheimer, que tal vez no es ciencia ficción tal cual, pero sí trae la parte de acción y trae la parte de drama, entonces es probable que te guste. Entonces, así es como funciona más o menos Netflix. Siguiente. Entonces, ¿qué tipos de inteligencia artificial hay? Cuando buscas como la lista van a salir diferentes tipos, algunos van a salir como el subtipo del otro, o sea que procesamiento del lenguaje natural está como subtipo en Machine Learning, pero nosotros tomamos como estas tres porque son las más comunes, son las que más están utilizando actualmente. Entonces, Machine Learning son los sistemas que más están utilizando y lo que hacen es hacer predicciones o recomendaciones a través de datos. Estos datos son históricos. Y lo que tienen como de diferente este tipo de sistemas es que aprenden. Lo pongo entre comillas, porque no es que los sistemas estén aprendiendo, sino que entre más los utilices, entonces van detectando más rápido esos patrones y van haciendo más precisos en sus respuestas, en sus recomendaciones. Después está la visión computacional, que la visión computacional sirve como estos buscadores de imágenes. Entonces, ¿alguien ha utilizado Pinterest? ¿Esta aplicación? ¿Ok? ¿La conocen? ¿Sí? Pues lo que hace Pinterest, por ejemplo, es que muchas veces no sabes bien lo que te estás imaginando en tu cabeza, ¿no? Pero pones de que, no sé, quieres remodelar tu cocina. Entonces pones cocina y sabes que quiere que sea color negro, entonces cocinas negras. Entonces te va a salir así, muchísimas imágenes de cocinas negras. Y entonces tú, mientras vas seleccionando como estas imágenes y te las vas quedando viendo,
el sistema va detectando como patrones. No solo le gustan las cocinas negras, sino que también que tengan azulejos azules. No sé, eso suena muy raro, pero bueno. Y que además tenga plantas y que además bla, bla, bla. Entonces va como que jalando todos esos patrones y entonces la siguiente vez que tú entras a Pinterest te va mostrando más imágenes que sean ad hoc a tu contenido. Después está el procesamiento del lenguaje natural, que es algo que ahorita está pues muy de moda, por decirlo. Y lo que hace es esta conexión, lo que busca es crear este puente entre máquinas y humanos. Entonces cuando escuchas eso dices, ¿what? O sea, como que eso ya es del futuro, ¿no? Pero no, simplemente lo que hace este tipo de tecnología, digo, de sistemas, es pues de las oraciones que nosotros hacemos, trasladarlas como a ceros y a unos y empezar a detectar patrones. Entonces, por ejemplo, WhatsApp o en Google Docs, cuando tú escribes, por ejemplo, hola, ¿cómo? Pues luego te pone ya la palabra estás, ¿no? Y es porque ha aprendido, pues por todos los usuarios que que utilizan este tipo de sistemas, que lo más probable es que después del un hola, ¿cómo? Vaya un estás. Entonces, así es como funciona el procesamiento del lenguaje natural. No es como que no se entiendan, simplemente están detectando como esos patrones. Siguiente. Y ahorita, lo que más se está escuchando últimamente, a partir de noviembre del año pasado, es la IA generativa. La IA generativa pertenece a la categoría del aprendizaje automático y son algoritmos que pueden utilizarse para crear, ojo, nuevos contenidos, ya sean audio, código, imágenes, texto, simulaciones y videos a partir de datos existentes. Entonces, ¿alguien ya había escuchado de ChatGPT? ¿Alguien ya lo ha utilizado? ¿Sí? Ok. Eso es IA generativa. También está, por ejemplo, no solo para texto, sino también está para imágenes y videos. Está Midjourney, está DALL-E. Y pues se están creciendo todavía más y más y más aplicaciones. Y lo que tienen estos sistemas es que justamente a partir de toda la información que está en internet, ya sea pues en blogs, así sea en todo lo que está en Google, así sea en redes sociales, así sea en etcétera, etcétera, pues va como que jalando toda esta información y así puede crear contenido nuevo. Entonces, siguiente. Ahora, les voy a hablar sobre unos casos de uso de impacto, o sea, inteligencia artificial para el bien, porque cuando se habla sobre lo que está pasando en el mundo tecnológico, sobre la IA, muchas veces se pone de ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en algunos países asiáticos, y vemos muy lejano la implementación de este tipo de tecnologías en México y en la región, cuando en realidad hay muchos casos. Entonces, ahorita pues me gustaría visibilizar un poquito sobre estos casos y pues de cómo se utilizaron los sistemas de inteligencia artificial para eliminar o mitigar un problema en específico. Y pues todo esto es porque nosotros también en un estudio que hicimos nos dimos cuenta que la inteligencia artificial podría aportar a la región de América Latina el 14% del PIB. Entonces, pues es una muy buena herramienta que se podría utilizar para el bien y que podría beneficiar a toda la región. Siguiente. Primero, en la parte de agricultura. Está esta empresa llamada Drone Domain en México, que lo que hace es utilizar drones para que estén monitoreando como todos los terrenos de agricultura. Y entonces con la visión computacional, que ya les expliqué que es este buscador como de imágenes, entonces vas sacando fotos y tiene toda una base de datos sobre, por ejemplo, cómo se ve un sembradío cuando le falta agua o cuando tiene pues algún, no sé, algún insecto o cuando tiene demasiada agua o cuando tiene un hongo, y entonces
va comparando esas fotos que tomó gracias a los drones con toda esa base de datos que tiene, y entonces ya te puede decir, lo que te falta en tu, no sé, en tu cosecha es ponerle agua. Y entonces eso facilita mucho más la agricultura, los procesos de agricultura. Después, siguiente, están estos, no sé qué pasó ahí, pero están estos dos ejemplos de comunicación. Uno es en Perú y el otro es en Ecuador. Lo que hicieron aquí es utilizar sistemas de inteligencia artificial para traducir la lengua quechua al español y viceversa. Y algo que nosotros, pues justo estaba en León este fin de semana, siendo parte como de un debate, y estaban diciendo que pues en México y en Latinoamérica no teníamos talento, y yo me enojé muchísimo. Y yo les dije que me chocaba porque había casos que no se visibilizaban y por eso creían que no hay talento y que no se están utilizando este tipo de tecnologías, cuando en realidad sí. Hace como 2 años sale, o 1 año, no me acuerdo, sale un artículo que en Europa habían podido hacer esta traducción entre una lengua indígena al inglés y viceversa. Y entonces fue un boom y todo el mundo lo estaba aplaudiendo y estaban diciendo, wow, padrísimo, ¿cómo le hicieron? Y nosotros estábamos de que, pero lleva 5 años haciéndolo. ¿De qué estás hablando, no? Entonces, bueno, pues del lado de Ecuador está Speakly, que lo que hace es igual hacer estas traducciones, pero del lenguaje de señas a la lengua oral y viceversa. Entonces eso pues rompe como esos barreras de comunicación entre pues las personas sordas y pues las personas que no son sordas. Después, este caso me encanta, es de Prosperia. Esta empresa es mexicana, pero este caso de uso fue en Costa Rica. Y lo que hicieron fue la creación de estos mapas de geolocalización para reducir la pobreza. Y entonces lo que pasaba, lo que se dieron cuenta, es que sí estaban muy bien detectados estos como zonas de pobreza cuando eran en comunidades rurales, o que en su mayoría pues ya se conocía que esa zona carecía de ciertos servicios, pero había zonas dentro de las ciudades más grandes y dentro también de las zonas más ricas que también tenían carencias, pero que no estaban visibilizados. Entonces lo que hizo este sistema fue visibilizar todas estas zonas en donde había pobreza y pobreza extrema, y entonces así ya los recursos y las políticas se podían ir y se podían dirigir a esas zonas específicas que se necesitaban. De ahí este caso de salud me gusta mucho presumirlo, porque pues es un sistema de detección temprana de retinopatía diabética, que es la causa número 1 de ceguera no reversible en Jalisco, pero que si se detecta a tiempo, se pueden hacer cosas para que entonces ya no llegue a la ceguera. Y pues esta fue una colaboración entre C-Minds, entre el TEC de Monterrey, entre la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y entre el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, lo que hace este sistema es que pues detecta, está viendo tu ojo, lo compara, así como con el caso de la agricultura, con todas estas imágenes que tienen de cómo se ve la retinopatía diabética, y entonces ayuda, ojo, y así es como lo tienen que ver, ayuda al médico a detectar si el paciente tiene retinopatía diabética o no. Y entonces eso lo que ha hecho es que pues la detección sea muchísimo más rápida, entonces sea más eficiente, pero lo que se tiene que pues aclarar es que al final el que tiene la última palabra siempre va a ser el doctor o la doctora, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Yo podría decir como de, bueno, pues aquí queda la plática, padrísimo, utilicen inteligencia artificial, pero eso es solo mostrar como un lado de la moneda, y pues también hay ciertos impactos negativos que puede traer el uso de este tipo de tecnologías.
Entonces, por eso nosotros desde el ION hablamos sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? No sé por qué se ve así también, pero bueno, aquí está como la parte de desigualdad, aquí está igualdad, ¿no? Que es como pues darle los mismos recursos, no importa, y aquí está la equidad, ¿no? Que pues le pones como la escalera más alta para que pueda llegar a los recursos. Y es que nosotros consideramos que la inteligencia artificial no debería de ser solo para lograr esta equidad, sino para lograr justicia. ¿Y eso qué significa? Que puedas llegar a la raíz del problema y crear cambios sistémicos, llegar a la parte de la inequidad y entonces eliminarlo. Y esas inequidades, ¿cómo se ven? A través de sesgos. Los sesgos son la consecuencia de la replicación de inequidades a los sistemas, lo que puede dar lugar a la discriminación. Y es que algo importante a mencionar es que los sistemas no aparecen por sí solos. No es como que de repente ya existió la IA. Los sistemas de inteligencia artificial fueron creados por seres humanos que tienen sesgos, que tienen prejuicios, y todos esos prejuicios y todos esos sesgos se están pues trasladando a los sistemas de inteligencia artificial y en muchas veces se están haciendo mucho más grandes. Entonces, ¿cómo se ven estos sesgos? ¿Alguien ha utilizado? De seguro sí, Google Translate, o sea, del traductor de Google. Hay otro que se llama DeepL también. Y pues lo que hicieron este estudio es que comparar qué tan sexistas eran los traductores de pues sí, de lenguas, ¿no? Y entonces pasó esto. Lo que hicieron fue poner, él es un niñero, ella es una doctora, y lo pasaron a turco. El turco no es un idioma que no tiene género. Entonces, pues no es como en el español que si tenemos el él y la ella y así, ¿no? O sea, las palabras tienen cierto género. En el turco no existe. De ahí se pasó de turco a español y lo que salió fue ella es una niñera, él es un doctor. Ahí se van a ver que hice trampa porque yo lo hice apenas. Y cuando salió este estudio sí salía como ella es una niñera, él es un doctor. Entonces pues se habló con Google, Google lo trató de corregir y ahora sale así. Siguiente. Ella es una niñera, ella es una doctora, porque es imposible en esta vida que un hombre sea un niñero. Se están traduciendo esos como roles y estereotipos de género a las máquinas, por ejemplo. Así es como se están viendo los sesgos. Siguiente. Y pues justo ahorita que ya todo el mundo está utilizando ChatGPT, una de las noticias fue que podría utilizarse para el impacto positivo, pero como muchos otros modelos de IA está lleno de sesgos de raza y discriminatorios. De hecho, hubo un estudio que también… ¿Sí? Es un sistema de IA generativa en donde es como si tú estuvieras platicando con un… ¿Has platicado con algún chatbot? Ahí está, es un chatbot, pero tú le puedes ir preguntando lo que quieras, de verdad lo que quieras. Le puedes decir, ármame una receta de cocina con un jitomate, un pollo y una cebolla. O sea, más o menos. Si quieren, ahorita lo podemos probar. O sea, podemos abrir ChatGPT a ver si se puede. Y para que veas cómo funciona. Gracias. Sí. Y pues bueno, se hizo con una de las versiones pasadas de ChatGPT pues para ver qué tan sesgado, qué tan discriminatorio estaba el sistema y se puso, o sea, se le pidió al chat que completara frases y en las frases era como entran dos musulmanes a un bar y lo tenía que completar y entonces era como entraron dos musulmanes y a un bar y mataron a todos y explotaron una bomba y ya sabes, o sea, entonces también se están como esos estereotipos islamofóbicos se están también yendo como a las máquinas.
pues ya ha mejorado un poquito ChatGPT. En esta última versión ya no hay tantos sesgos, ya no hay tanta discriminación. Pero yo misma le pregunté, Chat, ¿tienes sesgos en tus respuestas? Y la información que proporcionas es verídica. Y lo que me dijo fue, pues sí tengo sesgos, puedo tener sesgos en mis respuestas, porque pues entrena en grandes cantidades de texto recopilado en la web, y sabemos que en la web pues hay de todo. Entonces en la web están todos estos sesgos, está toda esta discriminación, y además que pues hay mucha desinformación en la web, y eso también lo está agarrando ChatGPT. Entonces no le crean tampoco todo lo que te dice ChatGPT. Después, el reconocimiento facial es un sistema que se está utilizando cada vez más. Hoy en día yo he visto, por ejemplo, que lo están utilizando para tener acceso como a tu cuenta de móvil bancaria, o para ingresar hasta a un gimnasio, o para ingresar a tu casa. O sea, unos ya lo están utilizando como para todo. Entonces, el problema es que las mujeres afroamericanas, por ejemplo, son la categoría poblacional que peor le va con sistemas de reconocimiento facial. Y es algo que se dio cuenta Joe Bolombini, que pues ella estaba en el MIT, y para entrar al MIT tenía que pasar por unos filtros de reconocimiento facial, y se dio cuenta que no la reconocían. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos sistemas son entrenados con paquetes de datos de hombres blancos heterosexuales de Estados Unidos o Europa, dejando a una larga, considerable población fuera, ¿no? Entonces, lo que hizo ella fue como experimentar qué tan precisos eran los sistemas de reconocimiento facial, dependiendo del color de piel de las personas. Y como pueden ver, una mujer blanca, pues, digo, sí tenía unos errores, pero pues era del 1%, 5, 11, ¿no? El más bajos, ¿no? O sea, los más bajos. Pero si te ibas al tipo 6, que es una mujer negra, pues entonces ya los errores se iban a casi al 50%. Entonces dices, bueno, pero pues si eso lo están utilizando solo para ingresar al gimnasio, pues a mí qué me importa, ¿no? Pero no, esos sistemas se están utilizando para justicia, por ejemplo. Entonces hay casos, en la siguiente, donde, por ejemplo, un hombre afroamericano fue arrestado erróneamente por reconocimiento facial erróneo. Entonces lo que pasó esa vez es que entraron a robar a una tienda, y pues con las cámaras que tenían reconocimiento facial, pues de repente llegó, imagínate, tú estás comiendo bien en tu casa, todo tranquilo, y llegan y te tocan y te dicen, tú te robaste, no sé qué, y además trataste de matar a un policía. Y tú así de, pues llevo toda la mañana aquí, ¿de qué me estás hablando? Y es como, no, es que la cámara te reconoció. Y es que es porque la cámara dijo, sí, pues todos los negros son iguales. Y este güey, pues fue. Y entonces ya lo arrestaron, y lo peor de todo es que pues tuvo que pagar una fianza muy alta, y estuvo 5 días en la cárcel, que a lo mejor no son muchos, pero pues son 5 días, o sea, no merecía estar ahí. Y cada vez están utilizando más este tipo de sistemas en los gobiernos, en las cosas de seguridad. Entonces, pues es algo que se tiene que evaluar. Ahora, también, ¿cómo se ven los sesgos? Este caso fue súper sonado, porque un gobierno quería impulsar una política de cero tolerancia al fraude fiscal. Entonces, no dijo que estaba utilizando sistemas de inteligencia artificial, pero ya después se supo que sí estaba utilizando sistemas de inteligencia artificial, y entonces quería detectar quién eran esas personas que estaban cometiendo fraude. Entonces, si te faltaba un documento, si te faltaba cualquier cosa, ya te ponía luego como estás haciendo fraude. Pero lo curioso, ya después de que se investigó estos casos, es que las personas que los estaban poniendo como fraudulentos eran personas que eran migrantes, o que eran personas con el estrato socioeconómico pues bajo. Entonces después se le pidió a esas personas que regresaran todo el dinero que habían
estafado al gobierno y muchas personas se fueron a la quiebra, hubo suicidios, hubo muchísimas cosas y al final fue como, ay, es que fue un error del sistema, lo siento. Entonces, al final pues renunció todo el gobierno de Países Bajos, era lo único que les quedaba, no manches, después de todo lo que habían hecho. Pero eso es como otro recordatorio de cómo se pueden ver estos sesgos. Entonces, ¿y la ética? ¿Dónde entra la ética? Aquí, pues, con todos los ejemplos que yo les he dicho, pues muchísimas organizaciones internacionales, académicos, así como la ONU, la UNESCO, la OCDE, universidades, etcétera, etcétera, han sacado sus estudios, sus documentos, sus principios alrededor del uso ético de la inteligencia artificial. Y pues la definición, como en todo, no hay una definición consensuada, pero una de las más utilizadas es el del Instituto Alan Turing, que dice que la ética de la inteligencia artificial es un conjunto de valores, principios y técnicas que emplean normas ampliamente aceptadas sobre el bien y el mal para guiar la conducta moral en el desarrollo y uso de las tecnologías de IA. Ahí entra como la moralidad y así, ¿no? Pero algo que hemos visto recientemente es que ya no se habla de uso ético, ya los expertos y las expertas no hablan de uso ético, sino hablan sobre uso responsable de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que es cuando tiene como todas estas, bien. Eso que en la parte legal es que cumple con todas las normativas y las leyes que le corresponden, dependiendo de dónde se estén implementando los sistemas de inteligencia artificial, que es robusto, eso que quiere decir que puede hacer frente a errores, y que además es seguro, que el sistema es seguro. Por el otro lado está la parte ética, ¿no? Que es lo que ya les dije, que son como estos principios, valores alrededor de cómo se debería de estar utilizando los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, cuando se cumple con todo eso, entonces ya tienes un sistema responsable. Y pues, ¿qué te dice, no? Por ejemplo, ¿cuáles son los principios éticos de la inteligencia artificial? No. Esta agencia y autonomía humana, seguridad y robustez técnica, privacidad y gobernanza de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y justicia, bienestar social y medioambiental y rendición de cuenta o responsabilidad. Eso es igual, si te vas a la OCDE va a ser diferente, si te vas a la UNESCO va a ser diferente, pero esa es la que nosotros utilizamos más porque creo que es la más completa. Entonces, ¿por qué es importante? ¿No? Hablamos de agencia y autonomía humana. Este caso fue sonadísimo. Cuando fue la pandemia y se cierran todas las escuelas, entonces UK se le ocurre una brillante idea de decir, ok, ¿qué tal si utilizamos sistemas de inteligencia artificial para predecir pues las calificaciones finales que van a tener los estudiantes? Entonces ya no tienen que presentar exámenes, ya no tienen que ir presencialmente pues, a hacer su examen. Hay algunos que no pueden hacerlo a través de la computadora, no hacen trampa y entonces ya lo predices. Pero tú como estudiante, pues a veces puedes tener malas rachas, ¿no? Puedes tener de que el primer mes me fue muy mal, el segundo también, pero me repongo en el tercero y en el cuarto saco 10 y ya, lo pasaste la materia. Pues lo que estaba haciendo UK es que no le estaba dando la oportunidad a los estudiantes de incidir sobre cómo iba a ser su futuro, ¿no? Simplemente estaba poniéndole las cosas a un sistema y diciéndole, pues a ver, predice cuánto va a sacar. Y lo peor de todo es que esa calificación final que predecían los sistemas era lo que le iba a ayudar a los estudiantes, a las estudiantes a entrar a las universidades. Entonces, imagínate que un sistema ya pues él escoge por ti, o sea, ya no puedes decir, pues puedo ir a esta universidad o esta por mis esfuerzos, sino porque lo dijo un sistema. Entonces, por eso es la importancia de tener siempre dentro de todo el desarrollo y uso de los sistemas a un humano. Pero por eso les decía también con el tema de los médicos, que al final el que tiene la respuesta final son los médicos, no deben de ser las máquinas. Y así es como lo tienes que ver siempre. Siguiente. Después está la seguridad y la robustez técnica, que lo que les decía de robustez es justamente que pueda hacer frente ante errores.
Y esto es justamente para que sea lo más preciso. Los sistemas tienen que ser lo más precisos posibles al momento de dar sus recomendaciones. Entonces, pues como ya les decía, ChatGPT habla fluidamente falsedades, pero es convincente. Y es algo que nosotros estábamos leyendo mucho como de, pues es que yo lo leo y me lo creo. O sea, me puede estar diciendo que 2 más 2 no es 4 y yo digo que sí. O sea, porque cómo formula sus argumentos son muy buenos, pero eso no significa que sean reales. Y ahí es cuando tiene que incidir con nosotros como personas el saber como este pensamiento crítico y poder decir, ok, esto creo que sí es cierto, esto no es cierto. Está la privacidad y gobernanza de datos. Este es el principio que más se conoce, se utiliza, que pues es cómo, o sea, qué datos se están utilizando, cómo se están gestionando, cómo se están almacenando, quién tiene acceso a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este caso estuvo fatal. Un Roomba grabó a una mujer en el baño. ¿Cómo terminaron las fotos en Facebook? No sé si conozcan a los Roombas, pero son estas maquinitas que van limpiando las casas así de forma automática. Y entonces, el Roomba es parte de una empresa que se llama iRobot. Hablando de… y lo que hizo fue decirle a todos sus empleados y empleadas así de, oiga, necesitamos entrenar a nuestros robotcitos, llévenselo a sus casas para que pues empiecen a detectar, ya sabes, como este es un mueble, ok, este es un gato, ok, esta es una planta, así vayan aprendiendo como los sistemas, porque además atrás de eso hay personas, hay empresas que se dedican solo a eso, o sea, de que tienes imágenes y va diciendo, esto es una planta, esto es un mueble, esto es una persona, esto es un bla, bla, y así van aprendiendo las máquinas. Entonces, pues llegaron todas estas fotos y en una de esas fotos era una mujer en el baño. Y esa mujer, esa foto de esa mujer, pues se les hizo muy gracioso a esta empresa, que es la que está diciendo si las imágenes son o no son, pues, pues quitarla y además hacerla viral, y estuvo en Facebook. Entonces imagínate que tú un día estás ahí en Facebook y te haces viral porque fuiste al baño. Entonces esa es la importancia igual como de la privacidad y la gobernanza de datos. De ahí está el bienestar social y medioambiental. El lado oscuro de la IA, descubriendo el impacto ambiental, se ha considerado, nosotros estábamos leyendo noticias sobre cómo, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, bueno, nosotros no, C-Minds tiene un proyecto bien padre en Yucatán, en donde utilizamos cámaras con sistemas de inteligencia artificial y también audios para ir monitoreando a jaguares. Y todo es para la preservación de los jaguares en Yucatán. Entonces, esa es una como parte buena de cómo se puede utilizar sistemas de inteligencia artificial, pero es una verdad que todos estos datos utilizan muchísima energía. Se almacenan como en estas empresas de datos, literal de almacenamiento de datos, que muchas ya están consumiendo la misma cantidad de energía que países completos. Entonces es algo que también se tiene que considerar dentro del uso ético de este tipo de sistemas. Y pues, por ejemplo, el costo de una búsqueda con ChatGPT versus un motor de búsqueda tradicional, ya sea Google, por ejemplo, es 10 veces más. O sea, vas a emitir 10 veces más carbono por la búsqueda que hagas en ChatGPT. Después, rendición de cuentas y responsabilidad. Este tema está siendo muy controversial porque hubo un caso donde pues ya se están utilizando sobre todo en San Francisco los coches autónomos, ¿no? Que ya no tienes choferes, ya son pues los cochecitos, y pues mató a una persona. Entonces el debate está siendo como de quién es la culpa, del coche, del quien programó al coche, de la empresa, de quién.
Entonces, ahorita se está debatiendo todo eso porque es como, pues no sabemos a quién culpar. Y la familia está como de, bueno, queremos respuestas porque pues él solo iba caminando en la calle y de repente pues lo atropellaron y murió. Entonces, también por eso es como súper importante la rendición de cuenta y la responsabilidad de las empresas y de los desarrolladores que están haciendo este tipo de sistemas. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Reforzar la ley de protección de datos personales. Eso es muy México, es lo que nosotros consideramos que es lo que se necesita. Se tiene que reforzar, está muy bien, pero faltan muchas cosas. Se tiene que reforzar durísimo esa parte y también avanzar en una regulación de sistemas de inteligencia artificial. Y pueden decir como de eso está imposible, pero ya está pasando. En la Unión Europea lanzaron su primera ley de inteligencia artificial basada en riesgo, y entonces donde dicen que el riesgo inaceptable son estos puntajes sociales, esta vigilancia masiva, manipulación de comportamiento, que es algo que ya están haciendo algunos países, China. Entonces, que por ejemplo con tu puntaje social puedes acceder a ciertos servicios, lo cual es injusto. O sea, si tú estás hablando mal del gobierno, entonces no, olvídalo, ya no puedes accesar a educación, por ejemplo. Después en riesgos altos está pues todos los sistemas que estén vinculados con acceso a empleos, educación y servicios públicos, aplicación de la ley, etcétera. Y sobre todo ahí entran los sistemas que son cajas negras. Las cajas negras es cuando se sabe cuáles son los datos, pero no se sabe qué está pasando dentro del algoritmo. O sea, no puedes estar rastreando todo lo que pasa dentro del algoritmo hasta que llega un resultado. Lo problemático de que se ponga a las cajas negras dentro del riesgo alto es que, por ejemplo, se están utilizando para detectar Alzheimer y su accuracy es del 97%, pero es una caja negra. Entonces ahí empiezan los debates como de, pero es que podríamos como detectar mejor a las personas que puedan tener Alzheimer, pero pues es una caja negra y no sabemos cómo está funcionando el algoritmo. De ahí están los riesgos limitados, que son los chatbots, el reconocimiento de emociones, bla, 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 bla. Y el riesgo mínimo, que es como, pues, no, o sea, mínimo, no importa, no nos tienes que rendir cuentas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siguiente. 1. Reconocer que las tecnologías como la IA solo son una herramienta, más no debe de ser el fin. Eso es algo que siempre repito. La tecnosolución no es la solución. O sea, la tecnología sirve y debería de servir para atacar ciertas problemáticas específicas. O sea, tienes que evaluar, ok, tenemos este problema, ¿cómo se puede solucionar? A, B, C, D, D. ¿Nos puede ayudar la IA? Sí, no. ¿Sí? Implementémosla, pero tenemos que analizar todos los riesgos. No, ahí muere. No se tiene que utilizar la inteligencia artificial solo por utilizarla. Después, se tiene que ser consciente de todos los posibles impactos negativos. Se tiene que ser consciente sobre los sesgos que pueden tener los datos. Se tiene que ser consciente sobre los sesgos que pueden tener los algoritmos también, ¿no? Y también los sesgos que pueden tener en los resultados ya. O sea, puede estar muy bien el algoritmo, pero al final tienes un resultado que es sesgado o es discriminatorio, y es algo que pasó en Walmart, por ejemplo. Uno de los casos fue que estaban evaluando cuáles eran los productos que más se robaban y se dieron cuenta que eran unos shampoos. Entonces encerraron ese tipo de shampoos en cajas así, que solo pues, podían acceder los empleados o las empleadas, pero estos shampoos eran para personas afroamericanas, que utilizaban como, pues que sí son como muy específicos por el tipo de cabello que tienen. Y es que sí, se estaban siendo más robados porque era un Walmart que estaba en una sección afro, que las personas afro venían de un estrato socioeconómico bajo. Entonces sí estaba pasando más robos, pero no estaban analizando todo el background. O sea, se estaban robando más porque a lo mejor estaban muy altos los precios. Y entonces simplemente los pusieron en una caja. Y entonces llegaron todas las personas afro y decir, ¿por qué nuestros productos están dentro de una caja? Estamos siendo discriminatorios. Y al final perdió Walmart, de hecho, y tuvo que
no me acuerdo cuánto fue la fianza, pero aunque el sistema está bien, puede que el resultado esté mal. Y por último, ser parte de la conversación y tomar acción. Muchas veces dicen como de, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Uno, pues saber todo esto, o sea, ya es un muy buen paso que quieran ser parte de la conversación, que hayan venido, que quieran resolver todas sus dudas y dicen, pero pues ¿qué? No, nosotros tenemos una voz, nosotros podemos decidir cómo queremos que se utilicen este tipo de tecnologías. Nosotros somos consumidores de este tipo de tecnologías y nosotros podemos decir cómo es que queremos como consumidores que se utilicen. Entonces hay que ser consumidores responsables, saber qué está pasando para entonces decir, ok, este tipo de, a lo mejor esta empresa no me gusta porque no está siendo transparente en cómo está utilizando los datos, o en esta, la verdad yo tampoco, o sea, porque ya vi que tiene un buen de no sé, de demandas en contra de esta cosa, o sea, de sus usos de inteligencia artificial. Entonces, creo que ahí es no quedarnos con los brazos como, pues así, cruzados y decir, pues a ver qué pasa, sino nosotros tenemos incidencia, entonces hay que utilizarla. Y ya, eso sería todo. Agradecemos a nuestra invitada especial por su participación en el quinto evento de Lunes de Código de Escuela de Código de Pilares, y a la comunidad de Pilares Cantera que nos recibió con los brazos abiertos. Les agradecemos mucho ese recibimiento. A continuación vamos a proceder a la sesión de preguntas de quienes nos siguen a través de la transmisión de la página oficial de Pilares en Facebook, y posteriormente de quienes nos están acompañando aquí en el Pilares Cantera. Que alcen su manita. Ok. Igual, si tienen preguntas, les pedimos de favor que alcen su mano, por favor. Yo tengo una duda con respecto a los generadores, porque tengo entendido que están los generadores de imágenes y Ajá. también los generadores de voz que imitan la voz de una persona. Y tengo entendido que a través de eso pues también se pueden generar ciertos tipos de delitos, como uno de ellos que he estado escuchando mucho, que es suplantar la voz para extorsionar o hacerse pasar como de una persona, de un familiar. No sé qué opinas de eso. Sí, sí, justamente o sea, en ese tipo de datos se llaman datos biométricos, todo lo que tiene que ver con tu cara, tu voz, tu salud, etcétera, etcétera, son datos biométricos y que no están regulados por la ley, de hecho. Y creo que es todo un problema porque se está utilizando, por ejemplo, los biométricos para pornografía. Entonces, pues tienen a actrices, por ejemplo, que hacen porno, pero de repente pueden poner tu cara, y muchas mujeres están saliendo a decir de que, o sea, yo nunca estuve en este tipo de cosas y ya estoy saliendo en la porno, pero todavía no está regulado y eso es el problema. Y también está pasando con la voz, y es todo un tema porque, por ejemplo, el que ha hecho la voz de Darth Vader toda su vida ya le cedió los derechos a Disney para que lo utilizaran siempre, cuando quisieran. Entonces, para que siempre sea la misma voz de Darth Vader. Pero pues esa es una persona, ¿no? Que pues pudo como que decidir, pero tú como persona es como, pues yo no quiero que anden diciendo mi voz, utilizando mi voz para extorsión o para lo que sea, ¿no? Para decir, o para desinformación, o sea, también se está utilizando mucho para, por ejemplo, cuando son elecciones, de que, el presidente dijo tal o el candidato dijo tal, cuando en realidad no lo es. Entonces, creo que tenemos que ser muy conscientes de que existen este tipo de cosas, existen los deepfakes, existen los voces falsas, y tratar de, ya que no hay regulación todavía, tratar de que nosotros identificar como cuáles son la información verídica y cuál no. Es chamba para nosotros, sí, pero pues igual se los dejo ahí de tarea para que vayan viendo cómo se pueden identificar. Muy bien, muchas gracias. Nos escribe Carlos Santiago Ruiz Velázquez en la transmisión de Facebook
¿Se puede desarrollar una inteligencia artificial en poco tiempo? La verdad es que no sé. O sea, por lo que yo he visto, yo no soy técnica. Yo no soy, como pueden ver, mi background es cero técnico. Yo vengo de las ciencias sociales. Pero por lo que hemos visto trabajando con empresas que hacen sistemas de inteligencia artificial, es que sí les toma años para hacerlos bien. O sea, si puedes lanzar sistemas, sí. Pero si los quieres hacer bien, si quieres tener una buena representatividad de datos, por ejemplo, si quieres estar evaluando pues que el accuracy del sistema sea bueno, entonces sí te va a tomar un ratito. Pero no es imposible y yo creo que hoy más que nunca tenemos más herramientas para poder desarrollarlas. Entonces… Muchas gracias. ¿Alguien de aquí tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? La inteligencia artificial, no, bueno, laboralmente nos podría nos podría hacer más eficientes o en algún punto poner en riesgo esa cuestión laboral. Yo lo pongo en este ejemplo. Hay veces que me ha tocado hacer cuestiones de contabilidad y por más que yo tenga una buena hoja de cálculo o por más programada que yo la tenga, si yo directamente meto mis datos a ChatGPT o cualquier otro chat generativo, realmente el ejercicio me lo hace de volada y no noto tanto un error. Yo sé que eso puede ser eficiente, pero digo, en algún punto puede que ya no sea tan necesario ciertas cuestiones laborales. Sí, es una pregunta que surge mucho. Nosotros hicimos un reporte el año pasado, que cuáles eran los trabajos que más podían ser automatizados, y son aquellos que son muy repetitivos, ¿no? O sea, que todos los días haces lo mismo, entonces esos sí pueden ser más fácilmente reemplazados. También hay una cuestión de género ahí, porque, por ejemplo, las cosas administrativas, que normalmente por los roles de género, los estereotipos y así son hechos por mujeres, también pueden ser reemplazadas. Pero una realidad es que esto no es la primera vez que pasa. Pasó con la revolución industrial, pasó después con la llegada del internet, ¿no? Que todo el mundo estaba súper asustado y fue como de ya se va a acabar el mundo y no vamos a tener trabajo. Y lo que pasó es que sí, algunos trabajos ya se hicieron obsoletos, pero se crearon muchos otros. O sea, nadie hubiera pensado en un diseñador digital hace pues 50 años, ¿no? Ajá, pues el ser influencer también, por ejemplo, ¿no? O también el community manager, o sea que ya todas las empresas, todas las organizaciones tienen un community manager que les lleva a las redes sociales. Eso no lo hubieras pensado hace 50 años. Entonces se crearon como también todos estos nuevos trabajos. Entonces es más bien como que se van a redefinir muchos de los trabajos que existen actualmente. A lo mejor ya no vas a necesitar 50 personas para hacer una cosa, eso sí. Y también pues qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como para preparar a las siguientes generaciones para lo que viene, o sea, nuevas habilidades. Ya no es tanto, o sea, lo dice el Banco Mundial, como las habilidades de hoy es creatividad, es pensamiento crítico, es leadership, o sea, que seas un buen leadership. Entonces, es más, tenemos que también como que cambiar en la forma que estamos enseñando para que esté más ad hoc al mercado que viene actual y que va a ser futuro. Muchas gracias. También nos escribe Verónica Luna Díaz y bueno, nos pide que si podrías explicar cómo se regula el derecho de autor y quiénes son los involucrados en la generación de dichas regulaciones. Gracias. Jesús, no soy de derecho. Pero sí es un gran tema, los derechos de autor y sobre todo cuando salió Lensa AI a principios de este año, que todo el mundo estaba haciendo sus avatares en Instagram y diciendo, mírenme cómo estoy siendo un superhéroe o un astronauta o un bla, 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 bla. Muchísimos artistas salieron a decir de que están utilizando mi arte que llevo años perfeccionando, que ya sabes, como
y lo están utilizando para esta aplicación. Entonces sí está siendo todo un tema, todavía no hay regulación al respecto, creo que va a ser pues chamba de cada país el empezar a regular este tipo de cosas, y pues tiene que dentro de las regulaciones estar tanto sector público como privado, como academia, como sociedad civil, como todos dentro de esa conversación para que se haga una regulación realmente que se considere a todas las partes interesadas. Muchas gracias. ¿Alguien de aquí que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta que quiera participar? Bueno, me presento, mi nombre es Luis. Pues primero que nada felicitarte por la presentación, creo que es muy clara y es muy precisa y se cumple con el objetivo principal de visibilizar, ¿no?, el tema de las IA. Sin embargo, vemos que aquí nosotros en el país México, pues la verdad estamos muy alejados, ¿no?, de una aproximación real, haciendo la comparación con países como por ejemplo como Corea del Sur, como China, en donde la IA nos llevan año luz. Pues la pregunta se centraría principalmente en, ¿crees tú que México ya está listo para entrar en esas nuevas tecnologías? Más que nada porque en China, debido al Partido Comunista justamente, que es el que tiene el control justamente de todos esos datos que se generan de los usuarios, pues en verdad es muy complicado saber si nosotros ya podemos abordar y llegar hacia este futuro que ya está actualmente. Porque justamente al principio de tu presentación hablabas un poco sobre cómo la IA puede impactar de manera positiva en el tema de la agricultura, pero en verdad los campesinos van a tener la capacitación para saber todos esos tecnicismos. Incluso el tema de los drones aquí en México, pues la verdad es que es un tema que no hay una ley, no hay una regulación. Cada 2 meses, cada 3 meses se siguen creando justamente nuevas actualizaciones y la IA pues no es la excepción, ¿no? Entonces ahí cerraría mi participación y muchas gracias. Pues creo que México sí está listo. De hecho, fuimos uno de los 10 primeros países en tener una agenda en temas de inteligencia artificial. Fue un trabajo titánico que realizamos desde C-Minds con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Economía, también están involucradas las empresas, o sea, las Big Techs, también estaban pues pequeñas, medianas empresas. Fue un trabajo titánico, pero a pesar de que fuimos una de las primeras 10, pues de primeros 10 países que tuvo una agenda donde era una hoja de ruta diciendo como para dónde queremos ir y considerando todos los aspectos éticos que se deberían de considerar, etcétera, pues cuando se cambió la administración se quedó ahí. Ahorita sí hay esfuerzos por parte de pues del Senado, algunos del diputados que están tratando de llevar empujar este tipo de temas, porque justamente no deberíamos de ser solo ese país que trae este tipo de sistemas, ¿no? Y ya, sino que deberíamos de nosotros estar implementando estos sistemas desde nuestros contextos, desde nuestras experiencias para justamente pues lidiar y acabar con mitigar los problemas que nosotros nos enfrentamos, no otros países. Entonces, yo creo que sí estamos preparados, hay talento, salud, hay talento, aunque se crea que no, y necesitamos a más gente. No solo, la respuesta no solo es que ahora todo el mundo se ponga a programar, creo que eso no es la respuesta, sino cómo nos podemos involucrar cada quien desde nuestras trincheras para el desarrollo y uso de este tipo de tecnologías. Necesitamos a más sociólogos y sociólogas dentro de estos equipos, necesitamos a antropólogos, antropólogas, necesitamos internacionalistas, necesitamos filósofos, filósofas, para que entonces la visión sea mucho más amplia y que no sea, por ejemplo, lo que estamos viendo a nivel internacional son 3 visiones, así las más importantes. La de Estados Unidos, que dijo, hagamos lo que sea y tú lanza a las empresas que sea y después vemos cómo le hacemos para mitigar los posibles impactos negativos. Está la de China, que está todo muy controlado,
justamente, y está la de la Unión Europea, que es como no, tenemos que centrar las tecnologías alrededor del ser humano. Entonces, más que solo adoptar como estas ideologías, creo que México se debería de sumar a la conversación y decir, bueno, desde nuestro punto de vista está esto. Y es algo que hemos intentado desde Siemens, desde ION, pero pues necesitamos más esfuerzo. Muchas gracias. ¿Alguna última otra pregunta? Una última otra pregunta. Hola, buenas tardes. Pequeña reflexión y una pregunta pues, muy parecida a la del compañero. Pues la mayoría de aquí yo creo que vivimos en un ámbito educativo en el que pues debemos de ser conscientes como la inteligencia artificial, así como los teléfonos, las computadoras tienen obsolencia ya a los 5 años o a veces hasta menos. Pues estas inteligencias artificiales vienen a mostrarnos obsolencias sociales. Por ejemplo, aquí en el ámbito de la educación, seguro hemos escuchado ejemplos de pues cómo muchos estudiantes usan ChatGPT para hacer las tareas o incluso lo han llegado a usar para tesis académicas, ¿no? Y eso nos habla no de que el estudiante esté mal, sino de que el sistema educativo está mal, que justo, ¿no? Uno aprueba entregando esas cosas que una computadora puede escribir. ¿Cómo cambiamos la educación para tener un aprendizaje verdaderamente significativo y no pues hacernos repetir a todos como loritos lo mismo de siempre, ¿no? Un sistema educativo que lleva 500 años de existencia. Por mencionar uno, ahorita mencionaste varios ejemplos sociales que prácticamente nos dice cómo estamos atrasados como sociedad, porque podríamos incrementar la productividad alimentaria, podríamos incrementar incluso la movilidad, ¿no? Hacer un transporte público más eficiente, calles más eficientes, una planeación mayor, ¿no? Entonces, pues mi par de preguntas sería, ¿qué tan abiertos verdaderamente están los gobiernos, no solo en México, sino en Latinoamérica, que a fin de cuentas formamos todo un conjunto, para adoptar adecuadamente estas tecnologías? No solo de palabras, ¿no? Sino de hechos. Y pues la segunda pregunta, ¿cómo ves a través de esta adopción, ya sea pública o privada, la adopción de todo este conocimiento desde estas zonas geográficas, desde Latinoamérica? No que vengan empresas extranjeras a buscar talento latinoamericano porque sale más barato, sino lo que nazca de aquí. ¿Qué tanto impacto ha tenido y qué nos falta? Buenísimo. Pues en tanto adopción, como en la región, tanto Chile como Uruguay, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, y creo que ya han lanzado sus estrategias de inteligencia artificial. Algunas de ellas están súper enfocadas en temas de ética, por ejemplo. La de Uruguay está súper enfocada en sector público, es algo que la diferencia, o sea, cómo preparar al sector público para estar implementando este tipo de sistemas, que se me hace buenísimo. Entonces, y toda esta conversación, o sea, está sumando a la conversación internacional, o sea, el Oxford Insights saca cada año un como índice de qué tan preparados están los gobiernos para la adopción del uso de inteligencia artificial, y estos países están llevando la batuta, o sea, los que mencioné. México se está quedando un poco atrás y creo que nosotros tenemos todo el potencial de estar hasta arriba, o sea, liderando la batuta. Y pues nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muy de cerca como con startups y con empresas para hacer más transparentes y responsables los sistemas de inteligencia artificial. Y se puede hacer ambas, se puede hacer unos sistemas que pues te den dinero, por decirlo, porque es algo que siempre se busca cuando tienes una empresa y un startup, o sea, el revenue, pero de forma responsable. Y uno de los unicornios mexicanos ahorita, que es Nowports,
utiliza sistemas de inteligencia artificial para cosas de logística y estuvo en nuestro programa y estuvo, o sea, fue de los mejores. O sea, las cosas se pueden hacer bien y es algo que él también lo está exigiendo cada vez más, no solo como consumidores, sino también los inversionistas lo están, pues lo están considerando más, de que pues las empresas ya no solo sean pues que ganen dinero, sino que sean responsables en todas sus áreas, incluyendo sus sistemas de inteligencia artificial, y es algo que va a seguir pasando y se va a ir a la alza. Entonces yo creo que es algo que se tiene que considerar. Y en cuanto a la educación, o sea, hiciste como todo un párrafo ahí al principio sobre temas de educación. Y yo estuve dando un taller a profesores y profesoras de escuelas públicas sobre inteligencia artificial, y algo que les dije es como, pues, es algo que ya llegó y no se va a ir. Y en su momento la calculadora también fue un boom, que dijeron ya las personas ya no van a poder pensar. Después llegó Wikipedia, y también con Wikipedia fue como de esto vino a revolucionar, y ya si tú citas de Wikipedia significa que no vale tu información. Y creo que está pasando algo similar con ChatGPT, ¿no? Entonces yo lo que le decía a los profesores es como, no sirve de nada prohibirlo, porque va a haber maneras de que los estudiantes y las estudiantes sigan utilizando este tipo de sistemas. Es más bien cómo cambias, ya sabes, cómo es más bien cambiar el chip y decir, haz bien tus preguntas. ¿Cómo puedes hacer una muy buena pregunta en ChatGPT para que sí te saque información verídica? ¿Cómo sabes que la información que te está sacando es verídica o no? O sea, ahí es el critical thinking, o sea, que tengas un pensamiento crítico, para decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, etcétera, etcétera. Ojo, las referencias que te saca ChatGPT no existen. Eso es algo que también tienen que saber. Entonces, tú como profesor y como profesora, siento que más bien en vez de como prohibirlo y banearlo, deberías de decir, existe esta herramienta, pero existen todos estos como el lado oscuro de la herramienta que tienes que considerar al momento de estar utilizando ChatGPT u otro tipo de herramientas, ¿no? Y también les enseñé cómo a los profesores y a las profesoras les puede facilitar su trabajo, que eso es algo súper importante. Imagínate un profesor que lleva dando la misma materia 30 años, que ya no se le ocurre cómo dar un tema en específico. ChatGPT te puede ayudar a cambiar un poco el switch y decir, ok, entonces lo puedo hacer como de esta forma. O sea, si le dices, oye, prepárame una clase donde veamos fracciones para niños de quinto de primaria, que esté enfocado en fútbol, o sea, ponme 7 ejercicios que tengan que ver con eso, pum, se lo va a sacar. Y algo que, o sea, que decían los profesores es como, pues, no es que ya no vamos a hacer el trabajo, ¿no? O sea, lo vamos a hacer un poco más rápido, más eficiente. Y algo que a mí me gustó al final del taller es que les pregunté, bueno, ¿cómo los puede beneficiar concretamente los sistemas a ustedes? Y hay varias personas que me dijeron, pues, ya voy a poder tener tiempo con mi familia. Ya voy a poder pasar más tiempo con mi familia, porque pues me tardo mucho haciendo mis clases y después toda la burocracia y bla, bla, y esto me da un poquito más de tiempo. Entonces tal vez podríamos verlo por ahí. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación presentamos a Jesús Alanís, quien es subdirector del desarrollo de competencias técnicas en Pilares y de forma muy puntual de Escuela de Código de Pilares, a quien le cedo la palabra. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber asistido a este evento. De nueva cuenta le damos muchas gracias por esta charla muy interesante sobre estos temas que están en boga en estos días. Y bien, pues quisiera hacer entrega de los reconocimientos, a la licenciada Rojas Arroyo por esta participación en estos lunes de código. Un aplauso, por favor. Así como también el reconocimiento a la licenciada Atenea, compañera de todos ustedes de Escuela de Código, por ser la moderadora de este evento.
Pues muchas gracias. De nueva cuenta, vamos a estar teniendo este tipo de eventos cada mes en diferentes pilares. Los vamos a estar haciendo la invitación a través de las o los talleristas. Esperemos que sigan atentos y atentas. Y pues nada, muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, nos despedimos de la transmisión también. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.